Y correspondía ese año, porque los sínodos se celebran cada 2 años, celebrar un sínodo ordinario. Recuerden que el 72 se celebró aquí en Santiago uno, se celebró en el Colegio Suizo, en esa época nos regalaron el templo. 74 toca celebrar un sínodo ordinario en Frutillar. Y en Frutillar, las congregaciones que no querían que este trabajo de los refugiados y con los perseguidos políticos siguiera, ya no mandaron a delegados comprometidos con la iglesia, sino miembros de la iglesia, pero que eran distantes, digamos, que eran miembros de nombre, pero eran acérrimos seguidores de Pinochet. Y fueron con la idea de eliminar a Helmut Frenz como obispo o pastor presidente de la iglesia. Y cuando comienza el sínodo, enseguida hacen una moción de modificar la tabla. Primer punto es una votación de voto de confianza. Sí, pero lo pusieron así como un voto de confianza. ¿Confiamos o no confiamos en Helmut Frenz? Si ganaba, no confiamos, tenía que renunciar. Bueno, se aceptó, el Consejo Sinodal acepta el cambio de la tabla y se pone a votación. Y resulta que el número de votos gana los que quieren que Helmut Frenz siga como pastor presidente. Y una vez, creo que Jorge Maldonado lo llamó la atención ya entonces, que en realidad obtuvo más votos en favor que cuando fue elegido presidente de la iglesia en Valdivia en el año 70. ¿Qué pasa entonces? Las congregaciones que se ven frustradas porque no consiguieron la mayoría, los delegados de esas congregaciones se retiran del lugar donde está reunido el sínodo, se van, porque es un colegio, se van a otra sala y se reúnen ahí por separado. O sea, el germen de la división ya está dado en un sínodo donde todavía celebramos un solo sínodo, una sola iglesia, pero ya las congregaciones se separan. Al final termina el sínodo y todavía los dos grupos disfrutamos de un rico asado, realmente, un rico asado, y era realmente rico. Yo recuerdo que don Julio Díaz, que yo mencioné aquí, fue uno de nuestros delegados, dijo, este es otro país, pastor, porque en esa época en Chile no había nada, no había carne, por ejemplo. Y recuerdo que cuántas veces fui invitado y siempre dijeron, esta es la última vez que comemos carne. Era una cantinera tradicional. No era cierto que comieron por última vez, pero era siempre la última vez. O sea, pintaban muy negro el panorama. Y ahí realmente estamos alojados en casas de campesinos, de dueños de fondo. Recuerdo cuando Sonia y yo fuimos alojados en la casa de una familia de fondo, donde ellos ya tomaron desayuno, qué sé yo, a las 5 de la mañana, porque el dueño tenía que ir a atender a la gente, qué sé yo, pero la señora nos tenía preparado un desayuno. Había una fuente así llena de huevo revuelto con jamón, había jamón, salame, mermelada, mantequilla, que Sonia y yo no sabíamos qué hacer porque estamos acostumbrados a comer muy poquitito para el desayuno hasta el día de hoy, no porque no hay, sino no comemos mucho. Y don Julio decía, pucha, esto parece otro país, porque en realidad en Santiago esas cosas escaseaban. O sea, por contrabando se podía comprar, mercado negro, no de contrabando, mercado negro se podía comprar. Bueno, todavía terminamos juntos en un sínodo, pero ellos ya, los que se separaron de la reunión, formaron un consejo coordinador, que como abreviamos siempre era el CONCO.
y ponen ciertas condiciones. Dijeron, queremos que se modifiquen los estatutos, porque dicen, esa votación que aquí tuvo lugar y donde Helmut Frenz obtuvo la mayoría, es por una falsa representación numérica, o sea, por congregaciones. Que las congregaciones grandes, con más número de gente, y las congregaciones chiquititas, como por ejemplo la Trinidad, que recién tienen en esa época 10 años, tengan la misma cantidad de votos. Usted tiene que pensar que los estatutos de la IELTS de entonces fueron modificados en el año 1970. Y estaba hablando de 1974, o sea, tenían 4 años de antigüedad. Anteriormente, por una congregación iba un pastor y un delegado laico. Frente al peligro de la unidad popular, se modifican los estatutos y se dice por cada congregación 2 laicos y un pastor, si hubiera, porque tenían miedo que el gobierno allendista iba a echar a todos esos pastores, la mayoría de origen alemán. Entonces, ustedes tienen que pensar que en ese entonces solamente había 2 pastores luteranos con pasaporte chileno, Ricardo Wagner y yo, y ninguno de los 2 nació en Chile. O sea, en su más de 100 años de historia, la IELTS no produjo un pastor nacido en Chile, sino siempre eran importados. Nosotros 2 vinimos después de la Segunda Guerra Mundial, nos hicimos chilenos, qué sé yo, y estudiamos acá y llegamos a ser... Y tampoco querían. Yo recuerdo que a mí el pastor, que entonces era cuando yo fui a estudiar en el año 63, me dijo, ¿para qué querés estudiar teología? Dije, pues sí, ¿dónde va a trabajar? La congregación húngara que existe, eso no va a poder sostenerse, no va a poder existir. Y realmente con el tiempo desapareció también, porque murieron o emigraron y no hay. Y las otras congregaciones necesitan pastores alemanes. Pero ya comenzó entonces el trabajo en castellano y a regañadientes nos aceptaron los 2, Ricardo y yo también. Entonces dijeron, ya, si hasta tal fecha cambian los estatutos con otra representación por congregaciones, congregación grande con hartos delegados y congregaciones chicas con casi nada de delegados, ahí hablamos si seguimos adelante juntos o no, o si no, nos separamos. Y cada vez había más bombardeo en el periódico, en la radio, en la televisión, contra Helmut Frenz y los pastores que colaboraban en los 2 comités. Tal era ya la tensión que de Alemania, de la Iglesia Evangélica en Alemania, 2 representantes máximos de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Iglesia, que organizaba siempre el envío de los pastores que la Iglesia solicitaba de allá. El presidente y su vicepresidente vinieron a Chile para tener una reunión con las 2 facciones. Y por varias semanas de diálogo no se llegó a ninguna solución. Helmut Frenz en un momento dado dijo, yo estoy dispuesto por el bien de la Iglesia a renunciar a mi cargo, pero entonces el otro grupo dijo, ya no basta eso, queremos tener en nuestra mano todo el Consejo Sinodal, que eran 7 personas. Y tienen que saber que cuando asume el gobierno militar, se prohíbe todo tipo de elecciones, políticas y sindicato o cualquier otra organización donde se celebraban elecciones estaban prohibidas. Por tanto, si el Consejo Sinodal renunciaba, el gobierno iba a designar a personas de su agrado quien dirigiera la iglesia. Y eso era inaceptable, porque no iba a ser por criterio cristiano, sino iba a ser el criterio de posición política.
Y eso no se aceptó, y al final entonces en 75 la iglesia se divide. ¿Cómo? Usted tiene que saber que la Iglesia Evangélica Luterana en Chile entonces y también ahora es en realidad una federación de congregaciones. Cada congregación tiene su persona jurídica y en un momento dado acuerda formar una organización techo bajo el nombre de Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Esto era antes así también de la división. Entonces, esas congregaciones, que cada una es parte de eso, en sus asambleas decide salirse de la YELCH. Y salen todas las de habla alemana, salvo una, la de Concepción, la congregación en la que Helmut Frenz había sido pastor. La acusación es que Helmut Frenz es un marxista, es comunista, está financiando a los guerrilleros con armas, ayudándoles y todo eso. Y las congregaciones se van y deciden formar una nueva iglesia. Como no pueden usar el mismo nombre Iglesia Evangélica Luterana en Chile, eliminan la palabra evangélica y ponen Iglesia Luterana en Chile. Desde entonces existen dos iglesias luteranas, que hasta entonces era una sola. Sin embargo, dos congregaciones de habla alemana que salen de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile no se adhieren a esta nueva que se forma, que son las congregaciones de Puerto Montt y de Valparaíso. Casi podríamos decir la primera y la última que se formaron históricamente dentro de la comunidad alemana. No están de acuerdo con la política que sigue la YELCH, pero tampoco están de acuerdo con la manera de proceder de este grupo dirigido por el CONCO, con el Consejo Coordinador. Y se mantienen varios años independientes. Y existe una convivencia no tan pacífica al principio, después de la división entre las dos iglesias. Ellos se quedan todavía totalmente sin pastores por el hecho de que la mayoría tenían pastores procedentes de Alemania, y esos pastores, cuando las congregaciones salen de la YELCH, dejan a las congregaciones porque dijeron: yo vine a la YELCH para servir en tal congregación, pero tal congregación ya no es más de la YELCH, por tanto yo no puedo servir ahí. Y el único pastor que se queda es el otro pastor chileno que existe entonces, es Ricardo Wagner. Y como recuerdan, yo dije Ricardo en esa época era pastor en Osorno. Eligen a ese único pastor como su obispo. Iglesia Luterana en Chile, su nuevo obispo, Ricardo Wagner. Y no teniendo más pastores, ordenan a un laico a pastor. Así tienen dos. Y tienen uno tercero, que es un fenómeno. El pastor Helmut Weisiger era ya por años el pastor en Frutillar, de la congregación habla alemana en Frutillar. Linda casa pastoral a la orilla del lago, una delicia. Pastor Weisiger, origen alemán, pero llegó hace bastantes años a Chile, se casa con una viuda alemana aquí, chileno-alemana, que tiene una tierra también, y se quiere quedar en Frutillar. Pero al mismo tiempo, en momentos de la división, él es miembro del Consejo Sinodal de la YELCH y vicepresidente de ella. Y él, por una parte, quiere seguir siendo fiel a su comunidad en Frutillar como su pastor, y al mismo tiempo quiere ser fiel a la YELCH. Es decir, no quiere salir de la YELCH.
Y entonces se da el caso que tenemos ya dos iglesias y en una de las iglesias sirve un pastor de la otra iglesia que al mismo tiempo es el vicepresidente de la otra iglesia de la cual esa congregación salió. Y dije que dos congregaciones se mantienen independientes, Puerto Montt y Valparaíso. No forman parte hasta mucho más tarde de la IRCH. A fines de 1975, con ocasión de un viaje a Europa, a Suiza, el gobierno chileno prohíbe el reingreso de Helmut Frenz a Chile. ¿En qué año? 1975, hacia fines de 1975. Después de la división y la formación legal de las otras iglesias. Los otros pidieron la disolución, la expulsión de Helmut Frenz, la disolución de la IRCH, y el gobierno dijo, no, en esto no nos metemos. Pero en el momento cuando él estaba afuera, hizo uso de su derecho de no permitirle regreso, porque como no era chileno, el gobierno chileno tiene el derecho de dejar entrar o salir a quien quiera, ¿cierto? Entonces él estaba allá y su familia con 7 hijos estaba acá. Al final la familia también se fue. Y como las elecciones no estaban permitidas, los estatutos de la IRCH de ese entonces decían que si el presidente no podía asumir su cargo, ejercer su cargo, o el vicepresidente o el Consejo Sinodal de su seno designa a alguien para asumir la presidencia. O sea, no había elecciones, sino dentro del Consejo Sinodal se decide. Eso es una facultad que los estatutos dieron. Y se acuerda entonces, el Consejo Sinodal acuerda que el nuevo presidente sea el pastor Schaller. No el vicepresidente Helmut Weisiger, porque él era en una situación ambigua, cierto doble militante. Y se decide que fuera yo entonces el presidente. Y fui después por más de 10 años, porque después en 1980 ya estaban permitidas las elecciones y tocaba un sínodo, entonces el sínodo me eligió por 6 años más, así que fui hasta 1986 el presidente, cuando eligieron después a pastor William Gorski. Y así seguimos divididos en 2 iglesias. Con el tiempo un poco se calmaron, ya no nos atacamos tanto. Ellos consiguieron, después de pedir por todo el mundo pastores y nadie les quería enviar, de una escuela de teología que se llama FETA, Freie Theologische Akademie, en Basilea, pastores evangélicos de habla alemana, y vinieron 3. Pastor Giesel, que es todavía pastor y está en las Hualtatas ahí, y que llegó a ser su obispo también. El pastor Zander, que es el nuevo obispo ahora, y uno que se llama Kaiser, que fue a Temuco. Pero es el único que regresó y no volvió más, estos 2 se quedaron. Con algún tiempo también algunos jóvenes llegaron a estudiar chileno, llegaron a estudiar teología de su seno, y uno, por ejemplo, es Esteban Alfaro, que estudió donde la Nelly había comenzado a estudiar en Brasil, en São Leopoldo. Otros estudiaron aquí en la comunidad teológica. Algunos que estudiaron no llegaron a ser pastor, como ¿cómo se llama el muchacho amigo de Eugenio? David Cáceres, por ejemplo, era de la ILCH y no lo aceptaron como pastor al final. Pero empezó una convivencia más o menos pacífica. Le dije que había 2 congregaciones independientes. Esas 2 congregaciones consiguieron para sí
no pastores de Alemania, pero sí de Brasil, de la iglesia de donde procede la Nelly. Entonces vino uno para Valparaíso, el pastor Ernesto Schlieper, y para Puerto Montt, Breno Dietrich. Entonces teníamos en un momento 3 grupos: la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, la Iglesia Luterana en Chile, que eran las antiguas congregaciones de habla alemana, y Puerto Montt y Valparaíso, independiente entre sí y independiente de las 2 iglesias que existieron como un grupo de congregación. Y en el momento de división, le dije que se quedó una congregación alemana, la de Concepción, en nuestra iglesia. Pero, con ocasión de la división, se formó una nueva congregación alemana en Santiago. Algunos miembros muy activos, que no estaban de acuerdo cómo se llevó adelante la campaña anti-Friends y anti-Comité de Refugiados y todo eso, dejaron la congregación en Avenida Lota, se separaron y junto con su pastor pidieron permiso para reunirse aquí y formaron una nueva congregación conocida bajo el nombre de Reconciliación, que ahora se reúne allá en en Alonso de Camargo. Alonso de Camargo, 8040 creo que es el número, porque Buen Pastor no existe y el templo estaba ahí, entonces se le dio a ellos. Además la mayoría vive ahí, salvo la señora Elena, que venía aquí a nuestros cultos, que vive en Ñuñoa. Los otros viven todos allá. Bueno. Pastor, una consulta. ¿La Yelma? Ya, a esto vamos a llegar todavía, porque surge después. Antes surge otra cosa. Están los 2 pastores en Puerto Montt y Valparaíso. Son amigos, proceden de la misma iglesia y están divididos más o menos, ¿cuántos? 2.000 kilómetros. ¿Cuánto hay entre Santiago, entre Valparaíso y Puerto Montt? 2.000 kilómetros más o menos, calculo. Y deciden organizar, como están independientes y solitarios, se sienten organizar algo en conjunto. Y quieren organizar un día de la iglesia, que en Alemania es conocido por el Kirchentag, que no sé si equivale a en castellano no hay una, porque no decimos nunca Kirchentag, al final se obtuvo en castellano decir convención, aunque no es exactamente lo que es la idea de Kirchentag, día de la iglesia. Y están muy de acuerdo, van a celebrar eso, o sea, se van a reunir las 2 congregaciones, van a discutir ciertos temas. Y hablando de la organización, de repente dice, ¿y por qué no invitamos a las congregaciones de las otras 2 iglesias? Y lo hacen. E invitan a las congregaciones de las 2 iglesias, y es raro, las congregaciones todas de ambas iglesias aceptan y van. Así que hay una gran reunión luterana en Puerto Montt en 1980. Están reunidos, también está nuestra congregación representada ahí, yo estaba ahí, y todos los que están ahí son gente que participaba activamente en sus respectivas congregaciones y dijeron, ¿y por qué diablo estamos separados? O sea, en 1980, 5 años después de la separación, la mayoría no recordaba cuál fue el conflicto que nos llevó a la separación. ¿Y por qué no estamos unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos todos luteranos y en realidad la otra iglesia en sus estatutos acepta las mismas cosas que nosotros tenemos en nuestro estatuto. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los credos ecuménicos, niceno, apostólico y la confesión de Augsburgo. Y ahí surge como el germen de una cosa que hoy conocemos por SILCH, Consejo de Iglesias Luteranas en Chile, que se forma
en 1981. Delegados de los tres grupos, dos iglesias más organizadas y las dos congregaciones independientes, se reúnen y deciden formar ese consejo que se pone como meta buscar la unidad entre los luteranos en Chile sin presión, como era formular. Sin presión y sin apuro. Dice, buscar un camino nuevo que permite más que una coexistencia, una convivencia de los luteranos de Chile, dejando crecer en su seno una nueva estructura común, sin presiones, sin apuros, sin reticencia, sin recelos mutuos. Fomentar la comprensión mutua, respetando las diferencias existentes en cuanto a concepción teológica, autocomprensión y concepto estructural. Ahora, sin apuros lo tomaron muy en serio. 1981 y hoy estamos en 2011 y todavía no hemos llegado a la meta que entonces nos habíamos propuesto. Pero las reuniones son muy amigables, forman parte de los tres grupos, ILCH y ELCH, y las otras dos congregaciones lo vamos a llamar unión parroquial, porque formaban para nosotros internamente como una unidad, dos congregaciones independientes. Ahora, Breno Dietrich está en Puerto Montt y correspondía tradicionalmente la atención pastoral del pastor de Puerto Montt a los luteranos sueltos en esa área, Magallanes. No solo, también en Castro y toda esa gente. No había congregaciones, pero con ciertos periodos, a veces una vez al año, el pastor tenía que ir allí, celebrar matrimonio, bautismo atrasado, o matrimonios atrasados y todo eso. Pero Breno Dietrich es un buen misionero y organiza realmente ahí un grupo, un núcleo, que dicen esa cuestión de atención esporádica, así no, ¿por qué no formamos una congregación? Y realmente deciden formar una congregación que adopta el nombre de la Iglesia Evangélica Luterana Magallanes. Ahora llegamos al punto que usted mencionó. Y el SILCH, el Consejo de Iglesias Luteranas en Chile, apoya esa labor. Necesitan ayuda desde afuera como pastor, necesitan ayuda para construir en el futuro un templo, y todo eso se hace con apoyo a sus solicitudes de parte del SILCH. O sea, las dos iglesias luteranas, y se decide que también IELMA, así es abreviado, Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes, se mantenga separado, que no forma parte hasta que lleguemos al momento de la unión y ahí se integra. Bueno, la unión, como digo yo, de 1981 hasta 2011 no llegó, y entre tanto Valparaíso y Puerto Montt se cansan de estar separados, solo se hacen parte de la ILCH, y Magallanes decide hacerse parte de la IELCH. Así que la IELMA se integra a la IELCH. Lo único que el SILCH hasta ahora ha conseguido lograr es que se celebran ocasionalmente reuniones de pastores en conjunto, donde participan pastores tanto de una como de la otra iglesia, que cada tanto se celebra una convención conjunta que no tiene poder resolutivo, pero sí puede dar consejo, puede motivar a los respectivos consejos sinodales quizás a adoptar o no adoptar ciertas posiciones, que ayuda más bien en reflexionar. Y otra cosa es que en el momento de la división había problemas también de división de patrimonio, de capital. Por ejemplo,
dije yo que los pastores tenían a su disposición una Kleinbus Volkswagen. Todos esos vehículos estaban a nombre de la Jeltsch, porque era la única que podía importar estos coches. Usted tiene que pensar que en esa época no se importaban todavía sin problema vehículos. Era difícil la importación. Pero había ciertos convenios, lo que se llaman culturales o de otro tipo, entre gobierno y gobierno, donde se podía incluir a las iglesias también, y la Jeltsch estaba incluida en el convenio entre Chile y Alemania, que podíamos nosotros pedir vehículos para trabajo. O sea, no podía ser un coche de personal de 4 personas, por ejemplo, sino esas camionetas que se suponía para transportar más gente y cosas así. Pero todo estaba a nombre de la Jeltsch, es decir, también los coches que estaban en la Jeltsch. Y también había unos fondos en cuentas bancarias en Alemania, que nosotros, cuando se produjo la separación en la Jeltsch, dijimos, pero la verdad es que esos fondos no eran solamente de estas pocas congregaciones que ahora forman parte de la Jeltsch, sino era de toda la iglesia. Y dijimos, ya, no vamos a tocar estos fondos. Y las cuentas se mantenían, una cuenta que nos abría la Iglesia Evangélica Alemana para tener seguro esos fondos en moneda dura ahí. Y no los tocamos, hasta que en un momento dado la Iglesia en Alemania dijo, ¿saben qué? Nosotros no podemos administrar por ley dineros que no nos pertenecen, que pertenecen a ustedes. Así que por favor, saquen estos dineros. Y entonces se discute en Silch que ese dinero en realidad era de todos los luteranos, no solamente de los que quedaron con nosotros. Y se acuerda de tomar esos fondos y formar el fondo que se conoce hoy por el Fondo de Misión. No sé en este momento cuánto dinero es, pero en mi época, cuando yo estaba todavía activo en la iglesia, bordaba los 100 millones de pesos. O sea, con lo que queda después de lo que se gastó también. ¿Con eso es lo que funciona en Silch? Bueno, al final era para misión, para un trabajo conjunto de misioneros. Pero al final consideraron que también las reuniones de Silch, las convenciones, las conferencias pastorales conjuntas, todo eso tiene que ver con misión y se financia todo con dineros procedentes de ese fondo. El fondo un tiempo lo administraba la Jeltsch, otro tiempo lo administra la Jeltsch, creo que ahora todavía lo administra la Jeltsch, y según la Nelly me contó que está bastante bien, ¿no? Había bajado estaba en un momento a final de año creo que 89 o cercando a los 90, de repente en marzo estaba, no sé, en manos del Santo Miradero, pero estaba en más de 100. O sea, se mantiene. ¿A dónde lo ponen los fondos? Cuando la FP los pone ahí. Claro. Bueno, eso es lo único casi positivo, lo que se consiguió en todos esos 30 años de Reunión Silch, que tenemos un fondo en común que administramos juntos. Ya, se hizo largo esto y lo siento por ustedes, y así que voy a suprimir. Tenía una breve reseña histórica de la Iglesia Evangélica Luterana Congregación La Trinidad, aunque lo toqué un poco, ¿cierto?, de cómo surgió eso. Perdón, pastor, ¿eso usted lo tiene digital? Eso hasta creo que la Nelly lo debe tener. Creo que yo cuando hice eso por escrito, cuando lo hice en escrito, ¿cuándo fue? En 2008, o sea, hace 3 años atrás. Yo pensé que habiendo dado una vez, entonces al mandarle a la pastora, que yo nunca más voy a tener que... Mejor escucharte por los detalles. Que no voy a tener que hacerlo más. Y siento mucho que fue largo y ni alcancé, debería haberme atenido a leer simplemente, pero entonces habría sido más corto. Bueno, consulta, la reconciliación
fue una parte entonces de la ¿Perdón? la reconciliación, fue parte de La congregación, o sea, no, siempre fue parte de la IELCH, sino cuando la congregación, que era parte de la IELCH, la congregación de Santiago, alemana, decide salir de la IELCH, los miembros laicos deciden salir de esa congregación y formar una nueva congregación bajo el nombre La Reconciliación. Si ustedes piensan un poco, al elegir ese nombre, ellos se fijan también un programa, eligen el nombre de La Reconciliación, siempre teniendo en mente que un día nos vamos a encontrar reconciliados, que vamos a volver a unir. ¿Cierto? Hay que pensar que cuando se produce la división, se produce una división entre familias también. La primera presidenta de la nueva congregación, La Reconciliación, Gisela Schmidt-Hebel, o sea, Dunke de Schmidt-Hebel, forma parte de La Reconciliación y su esposo sigue en la otra, en la IELCH. O sea, en un matrimonio, en una familia, tenemos que uno está aquí, el otro está allá. Don Ernesto Kreff, que era el tesorero de la IELCH en el momento de la división y por años después todavía, tiene a sus hijos nietos en la otra iglesia. Y es tal su enojo por la división que cuando se confirman sus nietos, él no va a la otra iglesia, por dolido que está por cómo se comportaron con el Consejo Sinodal y todo eso. Y así, en todas las congregaciones hay gente que está aquí y la otra parte está allá. Como dijo los que estuvieron en el responso para Helmut Frenz el día 13 o 12, ¿cuándo era? 13. El pastor pentecostal, no recuerdo, no sé cómo se llama, pero no sé si ustedes recuerdan los que estuvieron, que dijo, en 1973, el 11 de septiembre, cayó una tremenda roca sobre Chile y dividió a Chile en dos partes, en los buenos y en los malos. Es decir, esa división que se produjo en la IELCH, en realidad de hecho estaba también dada en la sociedad. Estaban los buenos y los malos. ¿Quiénes eran los buenos y los malos en ese momento? Y el pastor lo dijo. Y nosotros, y Helmut Frenz, y los que eran comité de Propaz, estábamos al lado de los malos. Porque en esa época los malos eran todos aquellos que eran críticos frente al gobierno militar, ¿cierto? Esos eran los malos. No importa si era gente de la iglesia o no. Eran malos porque simplemente se atrevieron a decir algo en contra de lo que estaba sucediendo ahí, en ese momento. Y así era. Y eso se dio en familias, se dio en la sociedad en general, como también en la iglesia. La Iglesia Católica logró conservar la unidad por su estructura. En la Iglesia Católica es imposible que una parroquia dice yo me salgo de la iglesia y me formo otra iglesia católica romana. No es posible. En el momento de salir, dejaría de ser católico romana. Mientras con las luteranas eso es posible. Salgo de esta organización y formo otra y uso el mismo nombre luterano. Nadie me lo prohíbe. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una autoridad, digamos, suprema como el Papa. No tenemos un Papa luterano. De alguna manera todos los pastores son papas luteranos. O todos los pastores son obispos luteranos. Ya. Que tengan un buen almuerzo
Y no es porque falta la caipiriña, pero como le dije, me faltan los remedios, me voy a almorzar en casa.